Bueno, la semana pasada se puso interesante la discusión sobre los proyectos, quién sí, quién no, quién tiene proyectos, si tiene proyecto Cruz Azul, si es el proyecto mejor el de Guadalajara, cómo lo está encaminando Mier y toda la junta directiva de Chivas ahora con Milito y hacia dónde va uno y otro. Total, nos vamos a quedar con estos dos. Esto es lo que ha pasado con Cruz Azul y con Chivas en los últimos 5 años. No corresponden los 5 años a la presente administración y dirección deportiva de Cruz Azul, aunque sí casi son 6 títulos ya de la máquina con 9 técnicos conseguidos, 6 títulos con 9 técnicos conseguidos contra un proyecto el de Guadalajara que todavía no levanta ninguna copa de momento. Arrancaría preguntando si sí se puede hablar de un proyecto de Mier hoy en Guadalajara. ¿Hay un proyecto, está apuntando, hay un proyecto armado y estructurado hacia algo? Yo creería que sí. ¿Alguien cree que no? No, sí. Sí hay un proyecto en Chivas. Claro, sí hay un proyecto. Claro, y se me hace que además está muy a la vista, ¿no? Muy a la vista. Después de lo que pasó con la administración española, llega Mier, empiezan a voltear hacia el mercado México-americano, que son mexicanos al final de cuentas. A partir de ello arman un proyecto, Manso, Mier, traen a Milito, empiezan a trabajar, el primer torneo, cuartos de final, el segundo semifinales, ya la liguilla sin seleccionados, 8 seleccionados sub-20, 5 seleccionados para la Copa del Mundo, y ese es para mí un proyecto muy claro, proyecto, no plan. Sí. Si Chivas no gana la liga con Milito, fracaso, coincido con eso. Yo diría ganar la liga, tú hablas de ganar. Ganar una liga antes de que se vaya Milito, en cualquier momento, en este torneo. Y este torneo hablas de final. Yo digo que este torneo es final o fracaso, porque sí veo escalonado su crecimiento y es la manera correcta. Para que no parezca, si Pumas no respalda este torneo, una llamarada de petate, un chispazo lo del torneo pasado. Entonces, Chivas fue sexto en el primer torneo de Milito y se fue en cuartos de final. Y el segundo torneo que fue el pasado fue segundo de la tabla y llegó a semifinales. Para mí sigue la final o fracaso. Ahora que hablas de llamarada de petates, ya le pasó a Chivas, porque Chivas cuando gana su último título con Matías Almeida, después los siguientes 5 torneos, no clasifica la liguilla. Sí. Los siguientes 5 torneos inmediatos al título. Claro. Y la sensación que dejó aquello fue una llamarada de petate. Dale, pero coincido en liga, pero ganó la Conca. ¿Te acuerdas? O sea, fue campeón de liga en mayo del 2017 y campeón de CONCACAF contra Toronto en penales en mayo de 2018. Entonces, aunque no trascendió en liga otra vez, que es verdad, 5 torneos sí ganó la CONCACAF. Clasificar. De acuerdo. Y si Milito no sale campeón con Chivas este torneo o más adelante, si no sale campeón de liga, su paso por el Guadalajara me parece va a ser anecdótico nada más. Quedará como, qué bien jugaban las Chivas de Milito. Pero Almeida quedó en la historia del Guadalajara porque salió campeón. Y algo que puede sustentar más el concepto de proyecto es que cuando recientemente salió el rumor de que Milito estaba pretendido por River o porque a lo mejor puede salir en ocasiones un equipo que lo pueda llamar más como independiente, se queda y él dice, ya no hay que hacer tanto ruido para esto porque yo voy a cumplir el lapso por el cual se me contrató. Aparte de lo que acaba de decir Pietra, también en la cancha es muy evidente cómo juegan. Es palpable saber esa estructura y obviamente volvió a enamorar a la afición, como lo dijo Diony, no es a tanto que se preocupara la afición. El aficionado responde cuando un equipo va alineado con poner semillero a selección. Y luego después que es base a selección mayor. Y luego después que saben a qué juegan los futbolistas y le cambiaste y hiciste una limpia. Aquellos futbolistas que estaban ahí con gran nombre, que no funcionaban, los quitó con mano dura y sabiendo que la competencia era a través de méritos. Y eso te habla también de que es un proyecto que está bien encaminado. Yo lo veo de esa perspectiva y le da mucha certeza al futbolista y a la directiva. Diony. Sí, los proyectos, por supuesto, empiezan, ¿no?, de cero, van caminando y la maduración total del proyecto es cuando conquistas un título. Porque todos los proyectos, o por lo menos de estos equipos que estamos hablando, Guadalajara, Cruz Azul, o pudiéramos meter América y Pumas, deberían estar encaminados en algún momento a ser campeón. Porque si no, entonces el proyecto, al final de cuentas, terminaría estando trunco. Si tú no llegas en algún momento a un campeonato, entonces el proyecto... Pero ese es un objetivo igualmente. Bueno, ¿no? Pero es trunco, pero lo tienes que coordinar. Además, ahora, los proyectos son, al final de cuentas, institucionales o a nivel de clubes. No hay proyectos personales o de director técnico. ¿Y a qué me refiero? A lo que decía Pietra hace un momento, ¿no? Sí, Cruz Azul, dentro del proyecto institucional, al técnico que le encomendó para ser campeón,
por lo menos de arranque, ni Anselmi ni Larcamón le dieron resultados. Pero tuvo que jalar de 2 técnicos interinos que estaban dentro de la institución. Pero siempre caminando bajo la misma línea. A eso Hablamos de un proyecto. Proyecto institucional. Sí, yo Por sí eso creo. te digo, proyecto institucional, no proyecto de técnico. Entonces, no les funcionó el técnico dentro de esa arista del proyecto. Pero llegaron otros 2 técnicos que estaban dentro de la institución, que conocían a los jugadores de cierta manera. Y al final terminaron siendo campeones. ¿Por qué? Porque el proyecto institucional iba bien. Con refuerzos, con el tipo de juego, con Entonces, permear ¿por desde qué las... corrieron a los técnicos? Por eso, porque es arista. No. Es que no es se arista. alinearon. Díganme, Pietra, pero ¿por sí. qué llegaron Vicente Sánchez eso y te luego estoy diciendo. Porque es y interesante. cambiaron Pero es a lo que interesante. dice Desi, la forma de jugar. En la cancha fueron otros. El proyecto otros- institucional... Pero funcionó. Pues sí, pero Pero cambiaron por técnico. exigentes. Ni por siquiera, exigentes. pero ni Porque las siquiera me decisiones parece que hayan las sido tan tomó. Pero, distintos, ¿eh? sí, pero el Arriba, no la dirección. el proyecto institucional era, primero, que todas las divisiones jugaran igual, permear con jugadores de fuerzas básicas hacia arriba, contratar muy buenos jugadores, ¿Qué año división? con año Te pregunto, rejuvenecer al plantel. Rejuvenecer. Han rejuvenecido al plantel El notablemente. Guadalajara, pero sacas al Cruz Azul. ¿Qué divisiones de Cruz Azul? Bueno, pues ahí están. Bueno, tiene ¿Dónde? 5 futbolistas en la sub-23 Claro. ahora de Santo Domingo. Y entre ellos Mateo Levi, por No, ejemplo. me dijiste todas las divisiones. Por eso, Y Levi. puso 4 en el año pasado en el Lo que- sub-20 en el campeonato. lo- O sea, ahora, sí ahora, ha el venido tema por es, los te futbolistas digo, de Cruz Azul, el ¿no? proyecto institucional salió a flote independientemente de que los 2 técnicos que se pensaba que los podía llevar el título no los llevaron. Lo de Guadalajara, el proyecto va muy bien, va avanzando, pero si Guadalajara no es campeón entenderemos que fracasará el intento Claro que sí. de el título. Claro que sí. Pero bueno, pero vendrá otro torneo y vamos a ver entonces ahí. Hay proyecto. Y yo pregunto una continúa el cosa. proyecto. que hay proyecto. Hay proyecto en Chivas. Claro, y yo pregunto una ver. cosa. El que tú cambies de técnico no significa que no tengas proyecto. Y voy a preguntar, ¿cuánto hemos establecido? Sí, Ricardito, si nos estás escuchando, Ricardo Peláez, otra vez te voy a tener a colación. No te está escuchando. El proyecto Te puedo de- asegurar ¿Quieres que que le no. marque? El proyecto... No te va a Oiga, costar. el también, con la proyecto de diferencia de hora en la Peláez. que está ahorita A ver, mi tocayo, no va a Te costar. lo pongo en altavoz. Peláez, ¿tuvo un proyecto en el América? Peláez cuando estuvo en el América. Era un Claro, proyecto. llevó a Miguel Herrera. Espérame, pero fue campeón, ¿verdad? trabajaron y fueron campeones. Fue campeón. ¿Y cuántos técnicos tuvo ese proyecto? Aún siendo campeón, 5 técnicos. Miguel Herrera, ¿Qué quieres decir? Nacho Ambriz, Ok. no, llevándonos al tema de Cruz Azul. O sea, en algún momento. No, porque lo interesante de los proyectos es que más allá de los nombres, ¡Claro! el proyecto se mantenga. ¡Claro! El problema A que le ha eso pasado a voy. Guadalajara es que cuando no han llegado los títulos, Que no comparen. Guadalajara ha limpiado de raíz todo. Ahora, independientemente pero a de eso si Milito voy. gana o no gana, que ojalá el por proyecto Chivas del gane, América ojalá el funcionó. proyecto de Milito se mantenga con o sin Milito. Por eso, pero el Porque eso proyecto hablaría de- de un proyecto. Pero no le podemos Pero dar eso el es lo que beneficio de la voy. duda, no le podemos dar el beneficio de la duda a Chivas el ejemplo Cruz Azul para hacerlo más práctico y didáctico. Anselmi es el entrenador 1 después de esos 5 años que vemos aquí en la lista, que fue muy exitoso Cruz Azul, desde Reynoso que fue campeón y luego llegó Anselmi. Es el entrenador 1. No podemos regresó a pensar la que final. ahorita el 1 y luego el 2 fue Vicente, el 3 Larcamón y ahorita 4 Wiki, 4. No podemos pensar que didácticamente Chivas está en el entrenador número 1. Vamos a dar el beneficio de la O duda. sea, hay que esperar 3 técnicos para que Chivas sea campeón. Es que ¿por qué nos Pues que ya adelantamos? Pero cuando yo te digo ¿Por que qué Chivas te no, adela- decir que hay pero cuando yo te digo que proyecto. Chivas no va a ser campeón, ahorita te enojas conmigo y me dices, No, ¿por yo- qué no va a ser campeón? Yo lo Chivas, que Chivas digo tiene es. que Pues ser porque campeón? queremos América jugar a la con 5 bolita técnicos mágica y distintos creemos tuvo que- proyecto exitoso, ¿sí o no? Sí, sí, sí. 5 técnicos Nos distintos. adelantamos. también. Nos Y Cruz adelantamos. Azul también. con 4 técnicos, Para mí Chivas 2 fueron exitosos. Sí, Chivas Saben- tiene un proyecto, por supuesto que sí. Estamos por ver si es un proyecto exitoso, Exitoso o un o proyecto no. Por eso, y fracasado. no está el beneficio de la Depende duda. del tipo de Dale liga. el tiempo Pero proyecto para tiene. que cuaje. Pero Son que 2 tenga años. un proyecto. Y él lo dijo que iba en 2 años Por a eso llegar que al Que tenga un maduración, proyecto es una cosa. maduración es Que una palabra. que se comparen con Cruz Azul, Pietra es otra. ¿Saben quién lo tiene? tienen un proyecto, lo de Cruz sí. Azul es Están igual de plan. bien que Cruz Azul, Tiene no. que llegar el de hasta arriba, Sí, el aunque ingeniero, se enojen que también tiene por los ahí, pantalones los que para tomar tienen- las decisiones. ¿Ok? El ingeniero Exacto. tuvo los pantalones qué para pones- decirle a Alonso, para con qué permiso, pones directivos se va si de Larcamón, repente viene el Wiki. de hasta acá Y dice, funcionó. ¿sabes qué? No. Y funcionó. Si a Mauri le importa planes. más hacer Funcionó porque películas, el proyecto ese es tu institucional problema. estaba Si a bien Mauri le planeado. importa más el cine, ese Pero, es tu problema. pero ¿por qué va a ser problema Porque le mío? vas a las Chivas. Ahí está Álvaro con los datos y ahora vienes tú con el relato. Es que mira, el relato es cucarachesco. El dato mata el relato, pero el relato se vuelve a sobrevivir. Ahora, y se ahora multiplica. tengo una duda.
Si tú dices que tiene una victoria en los últimos. 9. Es que yo tenía. Pero del X-Cup nada más. Del X-Cup. Del X-Cup nada más. Pensé que decías. Acuérdate que el en dato toda- depende que sí, convenga. sí, El argumento, pues está bien. No, Solo tiene una victoria es que de 9 en Leagues Cup. Yo había establecido que Chivas en todas las competencias de los últimos 7 partidos tiene una victoria. Sí. Por eso quería saber No. dónde deben ser esos De- otros de dos. todas las participaciones en Leagues Cup, solo tiene una victoria. Claro, yo estoy contemplando la eliminatoria que Todo, tuvo con Cruz claro. Azul, Bueno, en general, ¿cuántos que, tiene? que no gana, y los 2 del Leagues Cup más los 3 de Liga de ahora. Hermana, ¿tú crees en Milito o no? ¿En qué sentido tengo que creer? ¿En sus palabras o en general en sus No, en sus capacidades? palabras, no, en sus palabras. Las de ahorita, que era Lo inimaginable. que pasa es que yo siento que él viene Sí con... estaba ilusionado. No sé si ilusionado, pero tampoco le va a decir a la afición que quizá... Porque no ha admitido que no están en buen momento. Ya por allí, ya todo lo que diga Goya después... dice que están en gran nivel, imagínate. Pero por eso, que ya después de Que todo han lo que diga, demostrado. para mí pierde credibilidad si no eres capaz de decir, bueno, a ver, nos ha costado el tema de... porque él dice, mientras generemos, está todo perfecto. Híjole, yo no lo veo tan perfecto, ¿no? Después de 3 jornadas de liga y ¿cuántas? 3 de... Y 3 de Liga y 2 de Leagues y 2 Cup. de Leagues Sí. Cup. Yo no lo veo tan Mira. perfecto. Entendiendo que él pensaba, tú dices, es que Armando no ha metido goles en tantos partidos. 11 Es que no sé qué, todo lo que dijiste. Pero él pensaba que enfrentar a los de la MLS, Iba a ser fácil. o menos... Menos complicado. No, iba yo a retomar una cosa que has dicho tú siempre. Sus defensas y porteros malos. Haber dicho, aquí nos vamos a destapar, aquí vamos a agarrar confianza. Por eso a lo mejor se le hizo inimaginable Yo creo que en ese sentido. yo me creo más en esa teoría. Yo creo que él tenía como no hay presión. Si no ganas la Leagues Cup no pasa nada porque a nadie le importa la competencia. Claro. Si no la ganas. Si no la ganas, no pasa pero nada. Si la pierdes, La narrativa puede- te afecta mucho. Ahí te- a y Dan Ortiz lo echaron. y yo pienso que él, no sé, en su cabeza era como, bueno, Al Tuca le costó presión. es una cosa momentánea el tema de la falta de gol. Conforme pasen los partidos nos encarrilamos y ya en la Leagues Cup nos soltamos y no va a pasar. Creo que mira, es como la sopa. Cuando estás cansado, te cansa más. Exactamente. Es decir, O te da más sueño como alguien que yo conozco. Caldo, te dije que el caldo te tumba, te da el mal del puerco. a ver, porque tú con Cruz Azul, ¿todavía regresaste a la Leagues Cup a jugar partido o ya no? No, jugué en los 3. Y ya, ahí quedaste. No, 4. 4, quedamos eliminados contra el Charlotte, creo. Y ahí En ya penales. te dieron las gracias. Sí. Entonces, no te ayuda en nada ganarla, Pero perderla te afecta. pero perderla jode. Sí. No, totalmente. Sí, la narrativa es la que te puede sepultar, sobre todo en ciertos equipos donde se espera mucho, como Chivas, por De ejemplo. acuerdo. Yo creo que él a lo mejor no se imaginaba por lo que había hecho en el torneo pasado. Así es. Posiblemente. Pero, No, ponlo ahí, Tuca. pero también este torneo no empezó nada bien. Entonces, del sueño que tenía por lo que hizo el torneo pasado, con la realidad que tiene en este torneo, pues yo creo, y más con los datos que da Álvaro, o sea, no es posible que en 9 juegos no tengas Del 10 Leagues Cup. goles. El X-Cup. 10 goles. Ahora, muchos de estos partidos, bueno, pues le tocó a otros, pero él salió igual, ¿no? Porque los otros tampoco hicieron nada. Claro, entendiendo también que haciendo un paralelo en Leagues Cup bajo este formato, este sistema, Cruz Azul ganó su primer partido ahora. Sí, la O competición sea, no tuvo favorece a los mexicanos. 10 partidos sin ganar, 8 empates, 2 derrotas, pero hasta ahora con Wiki consiguió su primera victoria. Pero también. fue campeón en ese interín, en dos torneos aparte. Eso le Entonces, ayuda, tú ¿no? dices, bueno, Yo hablo por el tema de la competencia de Leagues Cup, porque Álvaro lleva los números a la Leagues Cup. Solo la Leagues Cup. Pero los Cruz- generales también son malos. Sí, está bien, pero a Cruz Azul también hasta ahora pudo ganar. También. O sea, por ejemplo, yo reviso la alineación del Guadalajara. No tienen. A ver. El Tala no es el mejor portero de la liga. El Tala no es el mejor portero de la liga. ¿Tienen a un lateral o carrilero como Jeremy Márquez, que es de Cruz Azul, de esa calidad? No. Tienen a los mejores central. Campillo no es de los mejores de la liga. Romo no es de los. Hoy. Romo fue uno de los jugadores más importantes de la liga. Hoy no lo es. sí, Romo se fue siendo
Porque con Claro. Cruz Azul estaba en ese punto. O sea, no tienen un volante izquierdo como Brian Rodríguez. Hoy no tienen a un volante que te desequilibre por derecha. Hoy no tienen un interior o un jugador con ciertas libertades como Charlie Rodríguez. Entendiendo lo que es Brian Rodríguez, pero también por esa zona tendría que ir Jordan Carrillo. Que, Pero a ver, tampoco- que hizo algo en Pumas. Lo que hizo en espérate, Pumas. que lo son ter- fueron 7 lo- goles, si mal no recuerdo. Está bien, lo terminó llevando a Guadalajara. Sí. La cosa es, ¿te da el mismo resultado que tuvo en Pumas ahora en Guadalajara? Esa es la cosa que hay que dejarlo madurar. Pero es que ese es el problema, porque que no hay tiempo para cuando madurar el Romo, fútbol. cuando Bueno, Romo ¿no? se fue, casi se lo cepillan en selección mexicana. ¿Por qué? Porque realmente el nivel del equipo en ese momento, después que cambia de Cruz Azul, era muy bajo y el nivel de él bajó muchísimo. A ver. Entonces sí te termina pesando mucho con quién te rodeas, hablando un poquito de lo del nivel de Carrillo, ¿no? Y ahorita el equipo no está bien. Cuando a mí me dicen Tuca, es que Chivas es candidato. Ok. Fecha 1, te enfrentaste a uno de los matones de la liga, como el Toluca, en tu casa. No estoy diciendo que lo ganaras, pero por lo menos si empatabas, podías dejar la percepción, pues puede ser que Chivas compita. Sí. No, perdieron contra Juárez. Juárez es uno de los equipos más endebles. Pumas lo goleó el otro día con 5 goles. No pudiste ganarle, sí ganaste. Hasta el 94-96 pudiste. Sí, disparaste mucho, llegaste mucho. No podías meterla hasta el 94-96. Empataste contra Puebla. Y aquí ya quedaste eliminado. Es decir, y te enfrentaste, por ejemplo, a Los Ángeles FC, que es uno de los mejores equipos de la MLS. Y lo llevaste a los penales. Te la doy. Yo Ok, sí las doy. lo llevaste a los penales. No perdiste. Pero si te dices candidato, era para ganarle. O ganar el siguiente. O ganar el siguiente. Que en este caso a Dallas, no perderlo. Y lo perdió. Exacto. Entonces Chivas no es candidato. O sea, yo te pregunto, Tuca, ¿tú imaginas a Chivas campeón? De la Liga campeón. De la Liga MX. Campeón. Porque- Pues si retomara el nivel que tuvo el torneo pasado y con los esfuerzos que contrató, pues la posibilidad es un buen porcentaje. Yo sí lo veo como un buen porcentaje. No Tú sí lo el ves como nivel. un candidato. Si regresa Sí. a jugarlo. Ándale, un el torneo candidato. pasado. Ya ves cómo el dato no mata el relato, es casi siempre. O sea, ¿sabes por qué no lo imagina? Porque si no tendría que imaginar a la América. No, el América, o sea, es un candidato natural por todo lo que ha ganado. Sí, totalmente. O sea, un equipo que gana tantas cosas en tanto tiempo, pues es como en los mundiales. O sea, por más que ha dejado de ganar X cantidad de años, Brasil siempre es candidato. Pero- Alemania siempre es candidato. Pero olvídate de los resultados. Pues sí. Olvídate de los resultados que han tenido. ¿No? Para que no influyan. En el arranque del torneo, ¿a quién veías de candidato? ¿A Chivas o a la América? A Chivas. Más a Chivas. Más a Chivas se que veía, América, ¿no? claro. Y mucha gente sí iba con... Pero es que Por también todo- el proyecto de Chivas ya venía con un rodaje. Entonces uno Exacto. asumía que este era el torneo en donde veías la constante y que se mantenía ¿Qué con dije un yo al nivel que principio? vimos en el torneo Te anterior. dije yo al principio cuando a mí me costaba ponerlo como el tercer candidato al título o dentro de los 3 candidatos al título. Es que Chivas, lo difícil es replicar lo que ya hiciste 2 veces. Ah. Primero una y después todavía replicaste y mejoraste. Sí. Una tercera vez no es la constante en Guadalajara. Algo ibas a decir, Tuca. Sí, la cosa es que Chivas, o sea, era candidato iniciando el torneo por lo que había terminado de hacer. Y el América no tanto, ¿no? O sea, la comparación entre Chivas y América, por la situación, sale André, América con problemas de De contratación. contrataciones y todo. Entonces, al iniciar el torneo decía uno Chivas. Ujú. Pero, Ahora, ojo, América es primero del Leagues Cup y América es primero y aún así, por lo menos en la Liga MX, sí. yo no lo sigo viendo así como que, se pero acercó tú- para estar al nivel o abajito Bueno, tantito Diony, de Cruz Azul y de Toluca. sí, no lo sigo viendo, pero sí con, No. con un mal momento entre comillas, porque le está yendo bien. Quizá sin su funcionamiento óptimo, el América está allí en los primeros puestos,
para mí quiere decir que va a seguir Almada con este proyecto y que en una jornada 7-8 vamos a ver un nivel mucho mayor. Vamos a ver qué es lo que vemos. Pero tiene para mejorar tanto. Es que esa es la cosa. Yo creería que sí. Esa es la cosa. Yo creo que sí, el América sí. Esa es la cosa, porque a ver, cuando todo el mundo se sorprende ahorita, aquellos que decían, no, es que el América no tiene plantel, si bien le alcanza se meterá octavo a la liguilla, si es que bien le va. No, yo dije en su momento, creo que hay mucho drama y se está menospreciando a la América. Pero a ver, ¿es lógico que le haya ganado a Santos? ¿Chivas está a punto de meterse en otro problema justo cuando más necesita reaccionar? Porque después del fracaso en la Copa de las Ligas, el Guadalajara tiene demasiadas preguntas abiertas y muy pocas respuestas claras. Gabriel Milito ya dejó algo bastante claro. El partido contra Seattle puede pasar a segundo plano, porque el verdadero objetivo está en la Liga MX, y especialmente en ese duelo contra Santos Laguna que el propio entrenador calificó como crucial. Pero aquí viene lo interesante. Mientras Milito piensa en cuidar jugadores, hay 2 bajas confirmadas, otra duda física y un equipo que todavía no termina de convencer. Y como si eso fuera poco, aparece un nombre que está haciendo ruido fuerte entre la afición, Hugo Camberos. El joven acaba de brillar con la selección mexicana sub-20, pero regresa al Guadalajara con una pregunta enorme encima: ¿dónde demonios lo va a poner Milito si su sistema prácticamente no utiliza extremos? Porque talento hay, eso nadie lo discute. El problema parece ser encontrarle un lugar dentro de una idea futbolística que no fue diseñada para él. Y ojo, porque no solamente vamos a hablar de Camberos. También hay declaraciones que ponen presión sobre los jóvenes de Chivas, una decisión de Milito que puede cambiar la competencia interna y una advertencia que la afición debería tomar muy en serio. ¿Los jóvenes ya están listos para cargar con la camiseta del Guadalajara o todavía necesitan demostrarlo en primera división? Aquí hablamos de Chivas con pasión, con debate y con la voz de la afición. Así que suscríbete al canal porque hoy hay mucho que discutir. Y empezamos justamente por la decisión que Gabriel Milito ya tomó y que puede cambiar por completo el panorama del Guadalajara. Chivas recibe otro golpe antes de Seattle. Milito confirma 2 bajas y prende las alarmas. ¿De verdad Chivas puede darse el lujo de seguir perdiendo piezas justo cuando necesita reaccionar? Porque el Guadalajara ya quedó eliminado de la Leagues Cup, sí, pero eso no significa que el partido contra Seattle Sounders sea cualquier cosa. Al contrario, este encuentro puede servir para cerrar la herida, recuperar confianza y, sobre todo, comenzar a preparar lo que realmente importa, el regreso a la Liga MX. Y aquí aparece el primer problema. Gabriel Milito confirmó que José Castillo y Daniel Aguirre no estarán disponibles contra Seattle, mientras que Omar Gobea también está en duda después de terminar con molestias en el tobillo. Es decir, el técnico argentino vuelve a tener que mover piezas y prácticamente armar un equipo con cuidado, porque no quiere que una lesión más termine complicando todavía más el panorama para el partido contra Santos Laguna. Y seamos claros, después de lo ocurrido contra Los Ángeles FC y FC Dallas, Chivas necesita muchísimo más que simplemente cumplir con el calendario. El equipo necesita recuperar sensaciones. Necesita volver a competir. Necesita demostrarle a su afición que la eliminación no fue el comienzo de otra crisis. Porque una cosa es quedar fuera de un torneo y otra muy diferente es que el equipo empiece a perder confianza, jugadores y funcionamiento al mismo tiempo. Milito ya sabe que no puede arriesgar a cualquiera. José Castillo y Daniel Aguirre están fuera, y Omar Gobea tendrá que ser evaluado antes de tomar una decisión definitiva. Y esto obliga al entrenador a mirar hacia la banca, hacia los jóvenes y hacia esos jugadores que estaban esperando precisamente una oportunidad como esta. En defensa, una de las posibilidades es que Diego Campillo tenga más protagonismo para cubrir la ausencia de Aguirre. Para sustituir a Castillo también existen alternativas como Miguel Tapias, Ángel Chávez o incluso repetir una fórmula utilizada anteriormente con Brian González. Y aquí es donde comienza el verdadero debate. ¿Hasta qué punto Milito debe mantener su estructura y hasta qué punto debe aprovechar este partido para probar jugadores? Porque el contexto cambió completamente. Chivas ya no está peleando por avanzar en la Leagues Cup. Está eliminado matemáticamente antes de enfrentar a Seattle, por lo que el partido tiene otro significado. Puede ser una oportunidad para darle minutos a futbolistas que necesitan confianza, pero también existe el riesgo de que una mala actuación aumente todavía más las dudas alrededor del proyecto de Milito. Y ojo con esto, porque el propio entrenador ya dejó claro dónde está su prioridad. Santos Laguna aparece en el horizonte y para Milito ese partido es crucial. No es una frase cualquiera. El técnico sabe que el torneo mexicano es donde Chivas necesita empezar a sumar y construir resultados, especialmente después de un inicio que no ha respondido a las expectativas. Entonces, ¿qué debería hacer Milito contra Seattle? Yo entiendo perfectamente si decide guardar a algunos titulares.
No tendría sentido arriesgar a un jugador importante por un partido que ya no cambia la clasificación. Pero tampoco creo que Chivas pueda salir con la mentalidad de ya estamos eliminados, vamos a cumplir y vámonos. No, señores. Esta camiseta exige competir. Aunque sea un partido de Leagues Cup, aunque ya no haya clasificación en juego, Chivas necesita ganar por orgullo, por confianza y por tranquilidad. Porque imagínate el escenario, otro partido sin ganar, otra actuación irregular y luego llega Santos. La presión aumenta. La afición comienza a cuestionar al entrenador, los jugadores empiezan a sentir el peso de los resultados y cualquier error se convierte en una tormenta. Pero si Chivas consigue una buena actuación en Seattle, aunque sea con un equipo modificado, puede cambiar el ambiente. Y aquí hay algo que también me llama muchísimo la atención. Las ausencias podrían abrirle la puerta a los jóvenes. Porque mientras algunos jugadores están lesionados o tocados físicamente, hay muchachos esperando demostrar que pueden competir por un lugar. Y después de lo que vimos con la selección mexicana sub-20, sería prácticamente imposible no hablar de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda. La cantera está levantando la mano. Y cuando la cantera levanta la mano, el entrenador tiene que escuchar. No significa regalarles la titularidad. No significa ponerlos por decreto. Pero sí significa darles una oportunidad real para demostrar si están preparados. Eso es precisamente lo que hace interesante este momento de Chivas. Milito tiene una plantilla que necesita resultados, pero también tiene jóvenes que vienen empujando desde abajo. Y ahora, con las bajas de Castillo y Aguirre, la competencia interna puede comenzar a ponerse muy interesante. Porque seamos honestos, cuando un equipo está funcionando perfectamente, los jóvenes tienen que esperar. Pero cuando existen dudas, lesiones y jugadores que no terminan de convencer, las puertas tienen que abrirse. Y eso también aplica para el partido contra Santos. Seattle puede ser el laboratorio. Santos será el examen. Ahí ya no habrá excusas de adaptación, de torneo internacional o de rotaciones. Ahí Chivas tendrá que demostrar que aprendió algo de esta eliminación. Y Milito tendrá que demostrar que realmente tiene un plan para sacar al equipo de este momento. Por ahora, la realidad es que José Castillo y Daniel Aguirre están fuera, Omar Gobea está entre algodones y Gabriel Milito tendrá que improvisar nuevamente. Pero cuidado, porque este problema puede terminar convirtiéndose en una oportunidad. Una oportunidad para Campillo. Una oportunidad para Tapias. Una oportunidad para los jóvenes. Y quizá, incluso, una oportunidad para que Milito encuentre soluciones que todavía no había considerado. La pregunta es, ¿será capaz Chivas de responder ante Seattle o veremos nuevamente a un equipo lleno de dudas? Porque mientras Milito intenta cuidar a los jugadores y preparar el partido contra Santos, hay otro asunto que está empezando a generar un debate muchísimo más fuerte entre la afición. Hugo Camberos regresó de la selección brillando como una auténtica figura, pero ahora viene la pregunta del millón, ¿dónde demonios va a jugar con el sistema de Gabriel Milito? Y ahí, amigos, es donde comienza otro problema bastante serio para el Guadalajara. Hugo Camberos o problema que Milito precisa resolver no Chivas. ¿De qué sirve que Hugo Camberos regrese de la selección mexicana sub-20 convertido en una de las grandes figuras del torneo si Gabriel Milito todavía no encuentra dónde colocarlo en el Chivas? Esa es la pregunta que está comenzando a incomodar a torcida do Guadalajara, porque o garoto acabou de mostrar personalidade, talento e capacidade de decidir jogos, mas agora volta ao clube e precisa lutar novamente por espaco. Camberos foi dos grandes destaques do México sub-20. O joven carregou responsabilidade, apareceu nos momentos importantes e mostrou justamente aquilo que jogador joven precisa demostrar para chamar a atenção, personalidade. E iso fez com que a expectativa da torcida do Chivas aumentasse ainda máis. Só que existe de tal importante. O problema de Camberos não parece ser falta de talento. O problema é o sistema de Gabriel Milito. O treinador argentino não costuma utilizar pontas da maneira tradicional. Sua ideia trabalha como outras funções ofensivas, e isso cria uma dificuldade enorme para jogador que se sente muito confortável atuando aberto pelos lados. É aí que começa a discussão. Será que Milito precisa adaptar o sistema para aproveitar Camberos? Ou será que o garoto precisa se adaptar ao sistema do treinador? Porque uma coisa é certa, não dá para colocar jogador talentoso em qualquer posição simplesmente para encontrar espaco. Se Camberos jogar longe das suas características, existe o risco de a torcida começar a cobrar desempenho que não corresponde a função que ele está exercendo. Mas também não seria justo dizer que Milito está ignorando o jogador. A comissão técnica acompanhou o desempenho de Camberos como a selecao e gostou muito da personalidade demonstrada pelo jovem. Segundo as informações divulgadas, ele ganhou respeito dentro do clube e terá espaco no primeiro time. Só que isso não significa titularidade automática.
Sinceramente, hacho correcto. Jogador jovem não pode ganar vaga apenas porque foi bem na selecao. Ele precisa chegar ao clube, treinar, competir e mostrar que consegue repetir aquele rendimento na Liga MX. Mas aqui vemos o ponto que pode deixar a torcida do Chivas dividida. Camberos já mostrou que consegue produzir quando recebe liberdade. Então talvez a pergunta não seja apenas onde Camberos vai jogar. Talvez seja, como Milito pode encontrar uma maneira de colocar o melhor jogador possível em campo. Porque se o treinador simplesmente olhar para o esquema e dizer não existe ponta, então não existe lugar para Camberos. Seria o desperdiciou. Existem alternativas. Ele pode atuar mais próximo de outro atacante. Pode funcionar como meia ofensivo. Pode aparecer por dentro, atacando espacos e chegando à área. O importante é não transformar o garoto em um jogador completamente diferente daquele que encantou como a selecao. E tem mais. A competição interna vai aumentar. Camberos não está sozinho. Santiago Sandoval e Samir ainda também ganaram destaque nas categorias de base e na selecao. Ou seja, Milito começa a ter o problema que todo treinador gostaria de ter, vários jovens pedindo passagem. Agora cabe ao treinador administrar isso. E aqui entra uma cobrança que considero justa. Se o Chivas tem uma das melhores estruturas de formacao do México, não adianta revelar talentos e depois não encontrar espaço para eles no time principal. Claro que ninguém está dizendo para jogar todos de uma vez. Mas se o garoto mostra qualidade, merece oportunidade. Camberos agora terá que provar que o brilho da selecao não foi apenas uma fase. Milito terá que provar que consegue encontrar uma funcao para ele dentro do seu projeto. Porque o torcedor já está olhando. E depois da eliminacao na Copa das Ligas, qualquer boa notícia será importante para recuperar a confiança. Agora imagine-se Camberos entra, recebe uma oportunidade e começa a decidir jogos pelo Chivas. A história muda completamente. Mas se continuar no banco enquanto jogadores menos convincentes recebem oportunidades, a pressão sobre Milito vai aumentar rapidamente. Então fica a pergunta para a torcida: vocês colocariam Camberos como segundo atacante, meia ou tentariam adaptar o sistema para aproveitar o garoto como ponta? Porque esse debate está apenas começando. E enquanto todo mundo discute onde Camberos vai jogar, existe outro detalhe que pode mexer ainda mais como o futuro desses jovens no Guadalajara. Milito faz alerta antes do jogo decisivo contra Santos. ¿De verdad el partido contra Santos Laguna puede convertirse en el punto de quiebre para Gabriel Milito y para todo Chivas? Porque el entrenador argentino ya dejó claro que está pensando más allá del duelo contra Seattle Sounders. La eliminación de la Copa das Ligas ya es una realidade, e agora o Guadalajara precisa voltar a olar para a Liga MX. Milito não escondeu a frustracao pela eliminacao. O Chivas teve a oportunidade de avancar, mas não conseguiu transformar suas chances em resultados e acabou ficando pelo caminho ainda na fase de grupos. Agora, não existe mais espaço para ficar lamentando. O próximo desafio é o Santos Laguna. E o próprio treinador definiu esse confronto como crucial. Essa palavra chama atenção porque estamos apenas no começo do apertura. Mas Milito sabe que uma sequência negativa pode criar problema muito maior. O torcedor pode até aceitar o tropeco, mas começa a perder a paciência quando percebe que o time não apresenta evolução. Por isso, o jogo contra Santos terá peso diferente. Contra Seattle, Milito pode preservar jogadores, testar alternativas e dar minutos para atletas que precisam mostrar serviço. Afinal, a partida não vai mudar a eliminacao do Chivas na competição. Mas contra Santos será diferente. Ali, os 3 pontos importam. É muito. O Guadalajara precisa começar a construir confiança na Liga MX, principalmente depois de uma participação decepcionante na Copa das Ligas. O time precisa mostrar que consegue competir durante 90 minutos, controlar partidas e, principalmente, transformar boas atuações em resultados. Porque esse é o dos grandes problemas. Não adianta dizer que o Chivas joga bem se o placar não acompana. Futebol vive de resultado. Milito sabe disso e, por isso, está tomando cuidado para não perder mais jogadores antes do retorno ao campeonato mexicano. José Castillo e Daniel Aguirre já estão fora contra Seattle, enquanto Margo Bea ainda é dúvida por causa de uma lesa ou no tornozelo. Isso significa que o treinador precisa administrar o elenco. E aqui aparece uma decisão importante. Vale a pena arriscar titulares em Seattle ou é melhor preservar todo mundo para Santos? Na minha opinião, Milito precisa pensar no campeonato mexicano. Não porque Seattle não importe, mas porque a temporada do Chivas será construída principalmente na Liga MX. Se o time conseguir recuperar confiança e começar a somar pontos,
A eliminacao da Copa das Ligas será rapidamente deixada para trás. Agora, se perder novamente a apresentar outra atuação fraca, a pressão vai aumentar. E aí não adianta falar que o projeto está comecando. Torcedor entende projeto, mas também quer enxergar evolucao. Outro ponto interessante é que o confronto com Santos pode abrir espaço para alguns jogadores que estão pedindo oportunidade. Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Samir Inda aparecem como nomes que podem ganhar protagonismo, principalmente porque o calendario e as lesões está obrigando Milito a procurar alternativas. E talvez seja exatamente disso que o Chivas precise. Pouco de ousadia. Porque quando o time não está funcionando como deveria, às vezes a solucao está justamente naquele jogador que estava esperando uma oportunidade. Samir Inda, por exemplo, pode ser observado de perto. Fernando González não atravessa seu melhor momento e vem apresentando dificuldades nos últimos jogos. Se Milito entende que precisa de mais intensidade e equilíbrio no meio-campo, o jovem pode entrar na disputa. Mas não podemos esquecer de Camberos. O garoto chega embalado pela selecao mexicana sub-20 e agora precisa mostrar que consegue transferir esse desempenho para o Chivas. Se Milito encontrar uma funcao adequada para ele, pode ganhar uma alternativa ofensiva muito interessante. E isso nos leva ao ponto principal. O jogo contra Santos não será apenas mais uma partida. Será uma oportunidade para Milito mostrar que aprendeu como cerros da Copa das Ligas. O torcedor quer ver o Chivas mais competitivo, mais agresivo e mais organizado. Quer ver jogadores assumindo responsabilidade e o treinador tomando decisões capazes de mudar uma partida. Porque se existe uma coisa que o Guadalajara não pode fazer agora é ficar parado. A eliminacao já aconteceu. Não dá para voltar atrás. Mas dá para reagir. E a reacao precisa começar imediatamente. Se Chivas vencer Santos, o ambiente muda. Os jogadores recuperam confiança. Milito gana tranquilidade e a torcida volta a acreditar no projeto. Se perder novamente, aí a conversa será outra. A pressão vai aumentar. As escolas do treinador serão questionadas e cada decisão começará a ser analisada com lupa. Por isso, o alerta de Milito faz sentido. Santos é crucial. Mas antes desse confronto existe Seattle. E justamente nesse jogo pode aparecer uma resposta para outro grande problema do Guadalajara. Os jovens que estão brilhando na selecao já estão pedindo espaço no primeiro time. E existe o ex-dirigente do Chivas que resolveu mandar o recado direto sobre isso, usando o jogador muito conhecido como exemplo. E a Comparacao promete dar o que falar. A cobranca sobre os jovens do Chivas. ¿De verdad basta con brillar en la selección sub-20 para convertirse automáticamente en titular del Chivas? Para Paco Gabriel de Anda, definitivamente no. E esa declaracao colocou ainda mais pressão sobre Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Samir Inda. Os tres jovens chamaram atencao pelo desempenho como México e fizeram a torcida do Guadalajara aumentar a expectativa. Camberos, principalmente, foi o dos grandes destaques da competição. Mas existe uma realidade que todo jogador formado na base precisa enfrentar. Jogar bem nas categorias inferiores é uma coisa, conseguir se impor na primeira divisão é outra completamente diferente. Foi justamente esse o ponto levantado por Gabriel de Anda. O ex-dirigente do Chivas usou Armando González como exemplo. Segundo ele, não basta ser destaque na base. É preciso dar aquele salto de qualidade, mostrar personalidade, consistência e capacidade para competir contra jogadores experientes. E aqui está uma verdade que muita gente não quer ouvir. A torcida pode estar apaixonada por o garoto depois de 2 ou 3 grandes jogos, mas futebol profissional exige muito mais. É preciso jogar bem quando o time está pressionado. É preciso reagir depois de uma partida ruim. É preciso manter concentração quando o adversário começa a apertar. E, principalmente, é preciso provar que aquele talento pode aparecer com frequência. Armando González passou justamente por esse processo. Ele começou recebendo poucas oportunidades, mas foi crescendo aos poucos até conquistar espaço e mostrar que poderia ser uma realidade no futebol mexicano. Agora Camberos, Sandoval ainda está diante de uma situação parecida. Eles têm talento. Isso já ficou evidente. Mas agora precisa mostrar que conseguem transformar esse talento em desempenho no Chivas. E aqui entra Gabriel Milito. O treinador não pode simplesmente colocar os jovens em campo porque a torcida está pedindo. Mas também não pode fechar a porta para eles. O equilíbrio está justamente em dar oportunidades reais. Se Camberos entrar e jogar bem, gana mais minutos. Se Sandoval mostrar intensidade e qualidade, aumenta sua participação. Se ainda demonstrar que pode resolver o problema no meio campo, começa a disputar posição. É assim que deveria funcionar.
Nada de vaga garantida. Nada de jogador intocável. Competicao. E tal vez esa seja uma das melhores coisas que pode acontecer como Chivas neste momento. Porque depois da eliminacao na Copa das Ligas, o elenco precisa de novas solucoes. Se os jovens estão preparados, por que não testar? A questão é que Milito terá que saber administrar essa transicao. Não dá para colocar toda a responsabilidade nas costas de jogadores de 18 ou 20 anos e esperar que eles salvem o time. Mas também não faz sentido deixá-los eternamente esperando enquanto o time apresenta problemas. A base está batendo na porta. Agora é hora de descobrir quem realmente está pronto para entrar. E essa cobranca de Paco Gabriel de Anda serve justamente como aviso. Selecao juvenil não garante carreira de sucesso no futebol profissional. O exemplo de Armando González mostra o caminho. Primeiro aparece o talento. Depois vem a oportunidade. E finalmente chega a parte mais difícil. Probar tudo isso no mais alto nível. Agora vamos ver se Camberos, Sandoval e Inda conseguem fazer exatamente isso. Porque enquanto a torcida discute que merece uma oportunidade, existe uma decisão de Gabriel Milito que pode mudar completamente o futuro de Hugo Camberos no Chivas. Milito toma decisão sobre Hugo Camberos no Chivas. Hugo Camberos ya se ganó un lugar en el Chivas o todavía tiene que demostrarlo todo desde cero. Esa é a grande discussão depois do excelente desempenho do jovem como a selecao mexicana sub-20. Camberos voltou para Guadalajara com moral. Foi o dos jogadores mais importantes do México na competição e mostrou personalidade justamente quando a equipe mais precisava. Naturalmente, a torcida comecou a pedir mais oportunidades para o garoto. Mas Gabriel Milito não parece disposto a entregar uma vaga de titular simplesmente por causa do que aconteceu na selecao. E, sinceramente, isso faz sentido. Camberos terá espaço no primeiro time, mas precisará disputar sua posição. A comissão técnica avaliou positivamente sua atuação, principalmente pela personalidade e liderança demonstradas, mas entende que ele precisa provar que consegue repetir esse nível dentro do Chivas. O problema é o outro. Onde colocar Camberos? Esa é a verdadeira dor de cabeça para Milito. A principal característica do jogador aparece quando ele atua pelos lados do campo. Só que o treinador argentino não trabalha com pontas tradicionais em seu sistema. Então Camberos precisa encontrar uma nova maneira de participar. Pode jogar mais próximo de outro atacante? Pode atuar como meia ofensivo? Pode aparecer por dentro? Existem possibilidades. Mas existe também risco. Colocar o jogador em uma função que limite justamente aquilo que ele tem de melhor. Esse será o dos grandes desafios de Milito. Porque não adianta ter o talento desses no elenco e depois utilizar o jogador em uma posição onde ele não consegue mostrar sua velocidade, criatividade e capacidade de atacar espaços. Ao mesmo tempo, Camberos também precisa fazer sua parte. Se quer ser titular do Chivas, precisa mostrar que consegue se adaptar. Essa é a realidade do futebol profissional. O treinador não vai mudar todo o sistema por causa de jogador. Camberos terá que aprender a jogar dentro da ideia de Milito e aproveitar cada oportunidade que aparecer. E talvez o momento seja perfeito para isso. O Chivas acabou de ser eliminado da Copa das Ligas. Existem jogadores lesionados e alguns atletas não atravessam o melhor momento. Isso significa que a competição por espaço está completamente aberta. Camberos não precisa ganhar uma vaga no grito. Precisa ganhar dentro de campo. E se fizer isso, fica muito difícil para Milito ignorá-lo. A torcida também terá papel importante. É preciso cobrar oportunidades, mas em transformar cada entrada do jovem em uma obrigação de resolver todos os problemas do time. Ele ainda está comecando. O melhor caminho é dar minutos, confiança e responsabilidade progressivamente. Porque talento sem continuidade pode desaparecer rapidamente. E Camberos precisa justamente dessa continuidade para mostrar-se aquilo que vimos na selecao pode virar realidade também no Chivas. Milito já recebeu o recado. A torcida quer ver o garoto. Agora a resposta precisa acontecer dentro de campo. Se Camberos aproveitar a oportunidade, pode começar uma nova história no Guadalajara. Se não conseguir, a disputa continuará aberta. Mas uma coisa mudou. Depois do que fez como a selecao sub-20, ninguém mais pode dizer que ele é apenas uma promessa desconhecida. Agora ele está sendo observado. E a pergunta que fica é ainda mais interessante. Será que Milito finalmente encontrou a maneira de colocar Camberos em campo sem abandonar seu sistema? Porque se encontrar essa resposta, o Chivas pode ter descoberto uma solução que estava dentro de casa o tempo todo.